¿Qué tal, amigos internautas? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a un programa más, nuestro segundo programa de a capella con cantantes, en el cual pues entrevistamos a grandes personalidades de este hermoso género que es el más completo de todos en cuanto a las artes, que es el género de la ópera. Y bueno, entrevistando a grandes intérpretes, a grandes maestros que han pisado el escenario y que se han codeado con otros cantantes de enorme trascendencia. Y pues qué mejor que en esta ocasión, en esta segunda entrevista, tenemos a una gran cantante, una hermosísima voz, ha colaborado también, ha estado con nosotros en el Estado de México, con el coro de la Sinfónica, con la Sinfónica del Estado, y ella es la maestra Lourdes Ambrís. Maestra, bienvenida a este programa y qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias. Al contrario, pues gracias por la invitación, me da mucho gusto poder participar. Pues muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Y bueno, la cuestión es la siguiente, saber un poquito acerca de qué fue lo que te motivó a ti para ser cantante de ópera, quiénes fueron tus maestros, quién te impulsó, quién dijo, Lourdes, tú tienes una voz excepcional para estar pisando los escenarios de este género tan difícil que es la ópera, ¿no? Y bueno, platícanos acerca de esos primeros pasos. Bueno, eso la verdad es que yo creo que definitivamente tuve muy buena fortuna y, y creo que pues tal vez la primera persona a la que tendría que pensar en agradecer pues era mi madre, porque ella con mucho entusiasmo decidió que lo que quería era que su hija fuera feliz, entonces pues me acompañó en lo que hizo falta y convenció a mi papá para que lo que ella no podía, mi papá lo hiciera. Entonces, finalmente, pues creo que sí, ahí hay un motor muy importante. Digo, el hecho de decidir tomar un camino es muy complicado para una persona joven. Y en aquella época yo era realmente muy joven. Entonces, creo que simplemente las cosas fueron sucediendo, más que tomar la decisión. Cuando me di cuenta era porque yo ya estaba trabajando con la música, entonces decidí que ya ahí me tenía que quedar. Pero, y además estaba muy feliz de hacerlo, ¿no? Pero sí, en principio, pues esos primeros años cuando empecé a estudiar, estudié con una maestra, con la maestra Josefina Arellano, que la verdad es que casi nadie la debe de recordar porque no dio clases ni en el conservatorio, ni en ninguna escuela grande, daba clases en un instituto de música pequeñito, allí en la colonia de Santa María la Ribera. Ah, Y muy bien. entonces, y entonces ahí la conocí en la escuela del maestro Guerrero, se llamaba Instituto Mexicano de la Música. Nuestro Guerrero había sido director de la Escuela Nacional de Música en esa época, todavía no era la facultad, todavía no era la facultad. Bueno, en esa escuela conocí a esta maestra y la verdad es que ella me impulsó mucho como para llegar realmente a tomarlo en serio. Yo estaba muy chica, tenía 16 años cuando empecé a estudiar con ella. Y finalmente, en algún momento, bueno, teníamos nuestro pianista de la clase, el maestro Salmerón, Rafael Salmerón, y él, pues, también juega un papel muy importante. Siempre el repertorio, al quien te lo enseñe, es alguien que tiene que saber de lo que se está hablando, y sí, pues, ahí teníamos al maestro Salmerón, que lo recordábamos mucho con la hija de una compañera de mi mamá, sus coros comunitarios. Estuvimos con el maestro Salmerón, de ahí conocí a su mamá. Cuando yo estudiaba con él, la maestra Josefina de Llano, la señora tenía clases también, mucho mayor que yo. En fin, finalmente creo que esas primeras experiencias son las que
nos van lanzando, ¿no? Y a mí me dio clases, me mandó mi maestra, precisamente esta maestra me mandó con el maestro Edilberto López, que era correpetidor en la Ópera de Bellas Artes, pianista correpetidor en la Ópera de Bellas Artes. Y entonces tomé clases con él y me empezó a cicatear muchísimo. La verdad es que sí, para mí fue una influencia importantísima el maestro Edilberto y lo quise mucho y pues bueno, luego me tocó trabajar con él ya en la ópera, que era maravilloso. Un hombre divertidísimo, muy simpático. Entonces, bueno, pues son tal vez de los primeros maestros que tuve. Ya cuando entré a la Escuela Nacional de Música y estudié con Leszek Sabatka, en esa época también estuve un tiempo con el maestro Roberto Bañuelas en la academia, que eran unos clases que se les daban a las personas que estaban en el coro de la ópera en esa época. Y el maestro Bañuelas daba clases ahí. Y a mí me admitieron porque resulta que yo había hecho la audición para el coro y el maestro, que era el director de la compañía en ese entonces, Bueno, no, no te preocupes. Bueno, resulta que me había dicho, sí, pues estás admitida, pero estás muy chiquita, de veras necesitas trabajar. Y yo, no, pues no, entonces mira, si alguna vez necesitas trabajo, aquí ya tienes tu lugar, está apartado para ti, tiene tu nombre, te lo ganaste en la audición, pero yo te recomiendo que no, que te esperes, que no entres. Entonces no entré al coro, pero estaba admitida. Entonces, bueno, pues por ese recobico Muy bien. dieron unas clases el maestro Roberto Bañuelos, queridísimo maestro, Fíjate. muy, muy, recordado que lo admiramos Lo- mucho. Él incluso como compositor, sus canciones maravillosas. Fíjate. No, pues qué bien. Todo es Muy bien. Y bueno, maestra, nosotros sabemos que pues en el mundo del canto tenemos, digamos, varias tesituras, varios rangos de voz. Por lo general en lo general son 6, ¿no? Que es por ejemplo, en el hombre, la voz más aguda es el tenor, después viene el barítono, la voz media, y después la voz más grave del hombre es de los bajos, ¿no? Y en la mujer está la voz más aguda soprano, la voz de medio, mezzo soprano, y la voz más grave contralto. Y obviamente en cada uno de estos hay unos, digamos, subrangos. Tú eres soprano, ¿verdad? Tú como soprano, ¿qué tipo de soprano eres y qué tipo de repertorio abarcas o has abarcado en tus recitales, en tus funciones, en tu carrera? la vida, güey. Pues yo creo que mi voz fue de lírico con coloratura, tal vez en los inicios, cuando estaba yo muy jovencita, porque cantaba, bueno, mi debut de Bellas Artes fue La Muñeca de los cuentos de Hoffman. Ah, claro, Entonces, claro. entonces pues realmente el repertorio de alguna manera va marcando la carrera de uno, pero uno transita, ¿no? A través del desarrollo de su instrumento también por otras especialidades. Entonces, sí canté esos papeles sobre agudos y todo eso, pero también hice muchos papeles de una subclasificación que los alemanes llaman Soubrette, que es la recitante, y todas las inas de Mozart, y hasta de otros autores, y hasta de otros autores también, serían dentro de ese apartado de Soubrette, como Despina, Zerlina, Susana, todas estas Claro, mozartinas por cantar. Y, y bueno, pues también es el, 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 el de alguna manera el repertorio el que va jalando el desarrollo del instrumento, ¿no? En que se claro. especializa uno también determina cómo se desarrolla el instrumento. Entonces mi instrumento no adquirió nunca mucho peso porque escogí un repertorio más bien ligero y Ok.
y el repertorio me mantuvo la voz más joven, siento más tiempo, y adquirió algo de color en los graves, entonces ahorita ya sería como soprano lírico, de alguna manera, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces tu primera interpretación en el escenario fue como Olimpia, ya como en una ópera como debe ser, o fue nada más un concierto, o digamos, No, ¿cuál fue tu primera interpretación ya dentro pues en una en función la, operística? en la ópera yo ya había empezado a cantar partiquinos, partes Ujú, chiquitas. Y había ujú. cantado el pajecito de Rigoletto y había cantado uno de los tres genios el primer genio de la flauta mágica, Ajá, que tres señoritas, tres niños, señoritas. Este, y yo creo que esos eran dentro de la compañía de ópera en Bellas Artes, eso era lo que había yo cantado ujú. antes de debut, pero también había participado en un espectáculo fantástico que hizo José Antonio Alcaraz, que era con música de Monteverdi, allá en la capilla del Instituto Helénico. Y la verdad es que yo disfruté tanto esa puesta en escena y para mí fue tan significativo también ese repertorio, o sea, me abrió un mundo completamente diferente, entonces yo también siento que eso fue un determinante en el tipo de música al que escogí dedicarme, porque Claro, te acercaba más también a este mundo barroco, que en esa época no se usaba en las escuelas de música todavía, estaba muy reciente este movimiento de desarrollo de la música antigua. Entonces, no, en México claro. todavía para canto no había esa especialidad, pero la verdad a mí me gustó hacer mi carrera mezclada con diferentes géneros, así que, Ok. bueno, a ver, entonces, son soprano, mezzo soprano y contralto. Y entonces ahí en la contralto también están los contratenores. Ah, claro, sí, sí, Hay, sí. y hay subdivisiones en los contratenores. Hay quienes cantan más como soprano, los sopranistas, y hay Ujú. quienes como con la voz más grave, como contraltos, y hay algo intermedio por ahí también, Sí, dependiendo. fíjate. Sí, claro, 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 claro. Muy importante esta voz, pues, pues creo que hasta principios de 1900 todavía tuvimos el primer, bueno, no era contratenor, era más bien de los Todavía famosos, vivían los últimos castrati, ¿no? los últimos castrati exactamente, y después, bueno, se vino a desarrollar este tipo de vocalidad que es de los contratenores. A la técnica Hermosísimas voces también. de intervención Sí, quizá. así es. Y de los personajes que tú has interpretado, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha gustado, que más te ha llenado como intérprete, y cuál ha sido el que más se te ha dificultado? Que tú hayas dicho, ay, ya, ya casi no lo pasaba. Bueno, híjole, pues ya para pensar como para escoger uno, la verdad me es difícil. Creo que tendría que pensar tal vez en Susana de las bodas de Fígaro, pero es que entonces empiezo uno a caminar para atrás y a repasar otras cosas y dice, no, pero es que el conejo y el coyote es que es una cosa maravillosa. Yo veía venir funciones de eso y decía, sí, me encantaba. Ya. Es por el reto, porque es Ajá, dificilísimo, pero además no solo es dificilísimo musicalmente y vocalmente, sino que además la puesta en escena es dificilísima porque es de un trabajo muy físico, actoral también, ¿no? el trabajo actoral que requiere la puesta en escena Ujú, de Luis Martín Solís, que es la última ujú. que hace, que Claro, es claro, moverse como una caricatura, es muy difícil. sí. Es, es un Bueno, reto. pero Y también bueno, deja mucha satisfacción, ¿verdad? sí, pues sí, poderlo hacer es de qué maravilla. A ver, creo que lo más difícil que me ha tocado hacer, híjole, pues eh, posiblemente de lo más difícil que me ha tocado hacer es una obra que
me tocó hacer el estreno de Dunají de Roberto Morales. Es una obra, una ópera con orquesta, cantantes y con intervención electrónica, porque él trabajaba con este tema de la electrónica desde hace muchos años. Ha sido su especialidad dentro de la música contemporánea. Entonces, bueno, eso ha sido de lo más difícil que me ha tocado cantar, verdaderamente. Muy bien, muy bien. Y bueno, dinos, obviamente tú has cantado en México y has cantado en otros foros internacionales. ¿Con qué cantantes has compartido escenario que tú hayas, que te hayan dejado huella, que tú hayas podido aprender y obviamente que tú también hayas dejado tus conocimientos y tu talento que ellos te hayan dicho, no, pues muy bien, Lourdes. ¿Qué cantantes que conocemos o que se conocen en el mundo de la ópera famosos tú has estado? Que yo ya más o menos sé, pero mejor tú dilo. Bueno, pues yo creo que el primero que hay que mencionar es a Domingo. Ya no sabe uno si mencionarlo o no mencionarlo. Ay, ¿qué va a decir? ¿Y qué te hizo? Nada. No. Yo creo que las personas tienen, hay una cosa que se llama el chiaroscuro. Ahora que veía la luz que tienes así en Claro. la hay algo que se llama el chiaroscuro. Y yo creo que todas las personas tenemos diferentes aristas y si pudiéramos sacar así nuestro pensamiento y ponerlo en una charola, habría un montón de cosas que están medio sucias, medio podridas, medio feas y que nos gusta esconderle a los demás, pero que las tenemos. Yo creo que toda la gente tiene algo así. Me parece un poco hipócrita culpar a las personas. Sí, pues, hay alguien que comete errores, pues no. Pero una cosa que sí es muy real es algo que quiero contar de él y que eso sí lo puedo atestiguar de primera mano. Como en todas las veces que él venía a México, la mayoría de ellas, no tenía tiempo de venir a ensayar. De hecho, no tuvo tiempo de venir a hacer más que una función. Entonces, la puesta en escena tenía que ser calcadita de la original de Los Ángeles para que él llegara nada más y actuara como siempre y todo estuviera en donde esperaba que estuviera, ¿no? Y así lo conocí. Llegó el día de la función y entonces llegó temprano al teatro y fue de camerino en camerino, uno por uno, a presentarse y desearnos suerte a todos. Porque no nos conocía, nos estaba conociendo en ese momento. Imagínate, ¿qué tal? Sí, qué bárbaro. Mi es Plácido Domingo y siempre será así. Y eso pues es la impresión que yo tengo porque es la impresión, la única que conocí. Que me parece una maravillosa persona. Qué bueno. ¿No? Pero bueno, ¿quién más? Bueno, obviamente Ramón Vargas, que somos hermanos de generación, que empezamos juntos, que concursamos en los primeros concursos Morelli juntos con Encarnación, bueno, pues somos los hermanitos, ¿no? Claro, claro. Nos conocemos desde esas épocas, desde que estábamos muy jovencitos y actuábamos en Juego Mágico con Juan Ibáñez. Todo eso nos tocó. ¿Quién más? Pues, bueno, Rolando Villazón, que ya me tocó también trabajar con él, pues poco antes de que se fuera de México. Todo se empieza a volar, pero y qué bueno, me da mucho gusto. Excelente. Maravilloso, caramba. Y bueno, pues, y me tocó, por supuesto, toda la generación, cuando yo empecé a trabajar, toda la generación esa maravillosa, que eran los que yo iba a ver al teatro y de repente estaba yo ahí con ellos, no lo podía creer. Alfonso Navarrete, Roberto Bañuelas, Guillermina Gareda y todos los de esa época. Me tocó trabajar con Ignacio Clapés, de Monteverdi, con el maestro José Antonio Alcaraz. Qué bello, qué bello. Sí, no, bueno. La verdad es que sí, me ha tocado conocer a muchas personas muy significativas. Muy bien. ¿Y cómo es por ejemplo, cuánto tiempo tú
si eres el personaje principal, o que ya desde hace mucho has sido el personaje principal en muchas óperas, ¿cuánto tiempo te llevas tú para montar tu personaje de una ópera y el trabajo después que haces tú con tu relación con el director de escena, con el director de orquesta y con tus colegas? ¿Cómo es esa relación y además cuánto tiempo te lleva a montar un personaje? Bueno, depende de la dificultad de la obra, ¿eh? O sea, ciertamente hay cosas que uno ya tiene allá atrás en el disco duro de alguna manera y las monta rapidísimo, aprende muy, muy rápido. Eh, de hecho, como ahora justamente vamos a presentar en julio en el Teatro de la Ciudad Hansel y Gretel, pero ahora voy a Ajá. hacer Hansel. Muy bien. Voy a hacer el papel de Hansel, que la verdad lo primero que pensé fue que me iba a costar mucho trabajo y fue al revés, porque conozco la obra muy bien y había cosas que aunque nunca las hubiera cantado ya me las sabía. Ah, Entonces, ya. ahí fue más bien otra cosa, fue montar el personaje. Y esto que dices, qué interesante es, porque efectivamente uno no nada más estudia la música, uno además de la música estudia el personaje, empieza a leer la obra, no es que uno empiece a hacer la puesta en escena en su cabeza, pero de alguna manera lo hace, porque empieza a imaginar a su personaje en situaciones Claro. que Y son hasta las de situarte en la época, ¿no? De cuando se escribió todo ese tipo de cosas. Claro. cosas, y uno empieza a hacer eso. Y luego llega la puesta en escena y resulta que la puesta en escena está trasladada a Bosnia. Y Sí me ha tocado. pero bueno, de todas maneras son propuestas muy válidas, entonces uno tiene que entender que uno es un intérprete y que el equipo creativo se llama por alguna razón así, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. pero sí, uno estudia, se pone una idea en la cabeza y luego cuando llega a los ensayos de escena, ¡pum!, tiene un encuentro ahí porque dice, ah, pero aquí no voy a hacer tal cosa. Y el director de escena le dice, bueno, ¿Y quién te dijo? eh, ¿en qué puesta en escena aprendiste eso, no? Claro, o Ya. sea, en internet, en la que vi el correcto. No, bueno, sí, sí, sucede, porque todos estamos ahora expuestos a eso, es parte de nuestro mundo y además es parte de esto que nos está tocando vivir ahora, que es en la realidad lo que representa es, al principio parece un cierre, un encierro y de repente es como una apertura al mundo, ¿no? Porque empezamos a ver puestas en escena de otros lugares que antes, aunque ya estaban ahí, no se nos había ocurrido. Claro. Por ejemplo, ¿no? O sea, pues sí, empezamos a ver muchas cosas que, que yo quiero pensar que de alguna manera van a enriquecer nuestra mirada. Y definitivamente, sí, hay, no sé si ya vieron la película, esta que estuvo nominada al Oscar, con la que ganaron el Oscar los mexicanos que hicieron el diseño de audio de la película. Ah, ya, ya, claro, claro. The No Sound la of he Metal, visto, no la he visto, pero sí, sí supe de ella, claro. el sonido del metal. Y entonces es en donde uno termina por comprender que efectivamente la tecnología del audio a distancia está en pañales. No les voy a contar la película, Claro, pero muy bien. efectivamente la tecnología del audio a distancia todavía está bastante en pañales. Es algo a lo que no tenemos acceso todos. Es como cuando vendían discos, entonces comprábamos el disco, pero llegábamos a nuestra casa y nuestro tocadiscos llega muy viejito, entonces la aguja no era de buena calidad, y bueno, pues aunque el disco era muy bueno, con nuestro equipo se oía más o menos. Ujú. Eso está pasando ahorita, precisamente. Eso es lo que Fíjate. está ahorita, que estamos descubriendo, y también en el cuanto al video, sí, llega hasta cierto punto de calidad, pero ahí hay más inversión en las compañías que en la cuestión del audio, y vamos a descubrir que lo tenemos que mejorar. Es Claro. imperativo porque efectivamente no se puede trabajar seriamente en la música y escuchar seriamente la música, incluso uno para entretenerse necesita que haya calidad y eso es algo que sí, Sí, vamos a... es el tiempo que quieres invertir para estar, digamos, es tu espacio de tiempo en el cual tú vas a gozar de algo, vas a estar tranquilo, vas a relajarte, entonces quieres algo de calidad, obviamente.
Y sobre todo los que trabajamos en la música lo necesitamos. Lo Claro, necesitamos porque no podemos trabajar. Y esto es una apertura. Tenemos que pensar que es una apertura, un mundo que se nos abrió. Nada más sí, que necesitamos las herramientas de calidad para ello. claro, claro. Eh, Lourdes, una cuestión. Tú también, tengo entendido que das clases de canto. Eh, para la gente, para las nuevas generaciones, para los nuevos talentos, los estudiantes, ¿tú qué recomendaciones, qué consejos de técnica vocal o de enseñanza les dirías a estos nuevos talentos, a estos nuevos estudiantes o estudiantes de Pues canto? les digo a mis alumnos y que digo siempre, que lo primero que tenemos que hacer es conocernos, aprender a saber quiénes somos, eh, cómo estamos hechos. Vaya, tenemos que observarnos con curiosidad. Y una vez que empezamos a entender cómo estamos hechos y cómo funcionamos, pues empezamos a dar cuenta de lo que no está funcionando del todo bien. Y entonces empezamos a aceitar partecitas. Hay una cosa que hay que, de técnica vocal, que hay que comprender, que es bien importante. La técnica vocal tiene que venir de una naturalidad de nuestro cuerpo. El cuerpo va a reaccionar a la necesidad de emitir un sonido, no al revés. No vamos a ponerle un sonido encima a un aparato que vamos a armar como si fuera un mecano y apretarlo y a dejarlo como la base de un puente. Eso no funciona. Tenemos que entender que estamos vivos y que la música tiene que pasar a través de nosotros como por un organismo vivo, que es lo que Ujú. somos. Si entendemos eso, entonces nuestra respiración se vuelve una especie de ola marina que, que empieza a acompasarse con la música. Y entonces surge un milagro maravilloso, que es que descubrimos que nuestro fiato nos alcanza y que cuando respiramos no estamos haciendo ningún esfuerzo, sino que antes de darnos cuenta el aire ya cayó adentro de nosotros porque nos dejamos llevar en la ola. Y esa ola es la música que va fluyendo maravillosamente, que hace que nuestro cuerpo haga lo que necesita y no más. Y eso es todo lo que les voy a decir de técnica. Y si no, Si quieren que más, vayan a tu escuela. quieren más, vengan a buscar otras precisiones. Muy bien, muy bien. Excelente. Este, en esta cuestión del canto, ¿encuentras diferencia? eh, y si la encuentras, ¿cuál sería la diferencia entre el cantante solista y el cantante de un coro? Dime si tú has estado en algún coro, si has pertenecido a algún coro, o simplemente siempre has estado como solista. Y entonces, bueno, también dinos tu impresión de lo que piensas del canto coral y del canto solístico. Bueno, no, la verdad es que a mí me gusta mucho el canto coral y además me parece que es una parte, una vivencia que todo el mundo debería de disfrutar alguna vez en la vida. Sí pienso que es una parte importante de cada uno como, de la importancia de cada uno como individuo dentro de una sociedad en donde de lo que se trata es de que no sobresalga ninguno. Es una cosa maravillosa. Uno se empieza a sentir parte de un organismo vivo y este organismo vivo es toda la colmena, ¿no? Todos en el coro, que es un poquito de lo que hablaba yo acerca de técnica vocal, pero en expresión más grande. El mejor coro es ese, el que se mimetiza, el que logra construir entre todos una voz única, una voz que es la voz de ese coro. Es una cosa maravillosa. Y entonces, bueno, eso es lo que construyen precisamente los directores corales y eso es lo que la gente, incluso los integrantes de algunos coros no se dan cuenta. Curiosamente, no sé por qué es extraño, pero es verdad. La cuestión es que esa construcción coral, esa vivencia, a mí me parece que es formadora del carácter, que es algo que deberían de conocer los niños desde chiquitos porque es maravilloso, te forma. Y Claro. nos forma también como miembros de una sociedad y va creando lazos indisolubles. Son cosas que hablan al alma, al corazón, porque entran de manera sensorial a nuestro sistema y ahí se quedan. Es como los olores de nuestra infancia,
como la comida de mamá, como ese tipo de cosas. Así es la música, es evocativa. Entonces, dentro de 10 años nos encontramos con un amigo, un compañero que fue el que estaba con nosotros, que nos sentábamos al lado del coro, ¿no? Y nos vemos, nos da una emoción que nos desbaratamos ahí, lágrimas con lágrimas. Pues claro, y la canción, y empiezan a cantarla juntos, pues cómo no, es muy fuerte. Y esa sensación de tenencia, que además le da al que canta dentro del coro una sensación de satisfacción maravillosa, porque es la seguridad de que estoy con todos mis compañeros, que estamos todos juntos en esto, y que lo que está sonando es algo que sería imposible que sonara si estuviera uno solo. Estamos convirtiendo, vamos a tirar los muros de Jericó, estamos convirtiendo en sonido todos juntos aquí, es un sonido que es como un muro así, vamos a derrumbar las murallas de Jericó en la siguiente, también dentro del coro. Y digo todo esto porque la realidad es que no debería haber ninguna diferencia, ninguna. El cantante solista y el cantante que es miembro de un coro son completamente intercambiables en lo que se refiere a su técnica, en fin, a la manera como deberían de cantar. Yo no veo ninguna diferencia. Lo único que sí se requeriría, y yo debería decir que se requieren ambos, no nada más en el cantante que es miembro de un coro, también en el solista, se requiere tener la, eh, la receptividad abierta, nuestra voluntad deseosa de escuchar todo lo que está a nuestro alrededor, no nada más mi voz, sino escuchar mi voz dentro de este contexto y entenderla dentro de este contexto armónicamente, o sea, verticalmente, dentro de lo que mi voz aporta en una armonía y entenderlo. Ahí sí, ya con una elaboración intelectual más profunda, entender qué peso tiene mi participación dentro de este todo. Y eso es lo que tengo que aprender a calcular. Si yo soy un cantante solista y estoy en un coro, no puedo sobresalir del coro, lo destruiría. Estaría destruyendo su esencia. Tengo que mimetizarme. Y entonces, eso es muy interesante. Si el coro es de 60, igual, tanto. Si el coro es de 60, ¿cuánto? Si el coro fuera un octeto vocal, ¿por qué no? Y de esos yo he formado parte de varios. Cuartetos vocales, sí, grupos vocales pequeños. He estado en muchos, es otra experiencia diferente, maravillosa también. Sí, requiere mucho control, sí, requiere precisamente lo mismo, permitir que nuestro instrumento se amolde y encuentre una reacción orgánica a las necesidades. No se requiere la misma fuerza, energía, el mismo enfoque corporal, físico, si se está cantando con un cuarteto vocal una pieza renacentista, que si estamos cantando con una orquesta de 60 músicos, que será un área de Wagner, ¿no? Entonces, el solista, el cantante, tiene que saber hasta dónde su flexibilidad vocal le permite, qué tan allá o acá le permite llegar. Eso no quiere decir que un cantante wagneriano no pueda formar parte de un coro grande de 60 miembros, un coro de ópera, por ejemplo. Qué maravilla que un coro de ópera tenga entre sus filas a un cantante semejante. Claro, excelente. Pero, No, pues qué sí, maravilla, Lourdes, conversar contigo. Podríamos estarnos horas y horas ya hablando de óperas y de puestas en escena, etcétera, etcétera. Me da muchísimo gusto que hayas podido pues, conversar con nosotros, con nuestro público, y ya casi para terminar también, porque sé que tienes tus cosas que hacer, tu trabajo, dinos alguna cosa relevante, alguna cosa curiosa o alguna cosa desagradable que te haya sucedido en el escenario y que hayas podido sortear. Ay, no, bueno, pues es que pasan tantas cosas, de repente uno ya no sabe ni cómo, y acabó al revés de como tenía que acabar. Y es un desastre, ¿no? Sí, sí pasan cosas, pasan muchas cosas. A ver, de las que me gustan mucho porque
por los presentes. Me gusta mucho recordar quiénes estaban ahí. Este, eh, en una función de Ariadna en Naxos, las ninfas de la isla, donde está recluida Ariadna, las ninfas salíamos de una cueva. La cueva pues tenía 1 metro de altura. Estaba muy chaparrito porque pues, habían hecho aquella escenografía que era la isla, y no se les había ocurrido que el paso tendría que ser un poquito más grande, pero bueno. Y traíamos unos vestidazos así con unas crinolinas que se llaman canastas, que una de cada lado, una como un mueble así, como si trajera una cámara, así es. Y entonces, y además traíamos unas pelucas altísimas, con unos arreglos que les habían puesto, así de alambritos y estrellitas y cositas. Y teníamos que entrar agachadas, si no, no cabíamos. Entonces, una vez que estábamos en el túnel, ya no se podía voltear. El director de la orquesta, Eduardo Mata. Las ninfas adentro de la cueva de ella, Encarnación Vázquez, por supuesto, infaltable, y otra compañera, Patricia. Ay, ahorita me voy a acordar de su apellido. Sí, y ella terminó viviendo en Nueva York, vive en Nueva York hace muchos años, ya reside allá. Bueno, pues no sé qué pasa, cómo lo logramos, en qué momento estábamos en hilera y cuando no lo estuvimos más y se nos enganchan las pelucas. Estamos toda la escena completita abrazadas, así como siameses, pero aparte estaban las canastas, no podíamos, o sea, no llegábamos bien, pero teníamos que medio acomodar para que pudiéramos acercar la cabeza con las canastas, toda la escena así. El maestro Mata nos veía así, decía, bueno, ¿qué pasa? Ay. Muy bien. Bueno, pues maestra, qué alegría conversar contigo y saber de tu trayectoria, de este mundo maravilloso que es la ópera y bueno, y que es el canto. No me queda más que pues invitarlos a que conozcan pues lo que es el canto de ópera, el canto de los coros, de sinfónico corales, que se acerquen a este mundo maravilloso porque requiere muchísimo trabajo, muchísimo talento por parte de los que están en el escenario y muchísimos años de estudio, ¿no? Que muchas veces no se ven, piensan, no, pues hizo nada más 1 hora, 2 horas y ya. No, pero lleva todo un trabajo anterior. Maestra, algo que quieras agregar para el público y que pues muchísimas gracias por esta entrevista contigo. No, pues al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Y sí, cómo no. A ver, yo lo que le quisiera decir al público es que incluso si no son músicos, si solamente escuchan música por placer, no se queden nada más en sonido bonito. Váyanse a leer un poquito de qué se trata la obra, por qué le escribió el compositor, o incluso alguna descripción de algún crítico sobre la música, y traten de reconocer cosas que encuentran ahí, porque eso les va a enriquecer muchísimo la vida. No solamente van a apreciar más la música, sino que van a entender por qué los compositores han hecho una cosa y no otra. Van a empezar a ver que dentro de la música hay muchísimos temas de mucho interés que nos hacen disfrutarla más. No se queden en la superficie. Rásquenle un poquito y van a ver que la disfrutan el doble. Muy bien. Pues maestra Lourdes Zambriz, soprano, maestra también de canto. Muchísimas gracias por ese. Ah, también estuviste como directora artística de Bellas Artes, ¿verdad? Ahí, no. En pocos segundos, ¿cómo te fue ahí en...? Súper difícil, es muy, muy difícil. Y la verdad, sí lo disfruté, pero es muy intenso. Es que uno está todo el día ahí y está todo el día trabajando, no nada más ahí, sino, o sea, no es checar, o sea, no tiene nada que ver con checar tarjeta. Uno llega a lo que tiene que hacer y empieza a hacer un montón de cosas todo el día, toda la tarde y hasta la noche. Y cuando se va de ahí es porque ya
Al rato le hablan que faltó algo. Pues, no, verdaderamente, sí, era salir todas las noches a las 10, ¿no? 10, 11 de la noche, ¿por qué no? Hijo, y en ese rumbo, ¿no? En Claro, fin, claro. pero sí es un trabajo muy, muy, muy complejo y tiene que ver con demasiadas variables. No nada más es decidir, pues qué bonito, me gustaría montar esta y esta ópera. Sí, uno viste lo que le gustaría, pero luego viene lo que es posible. O sea, qué hay qué se puede usar, qué no, cuánto hay que invertir, cuántas óperas la que está dispuesta la dirección a apoyar de esa manera en el año, y las demás tienen que salir de la bodega. Es complejísimo, pero no solo eso, entran también las variables del consejo, que son los integrantes del consejo, también son los grupos artísticos del instituto y también tienen voz y tienen voto, y me parece perfecto que lo tengan. Es una balanza difícil, pero muy importante. Entonces, bueno, es muy, muy complicado porque además, es curioso el grado en el que uno tiene que darle gusto de repente a personajes que uno no se imagina, pero bueno, sucede, ¿no? En fin, es parte de lo que representa un trabajo de ese tamaño, eh, y dentro de lo cual yo realmente sí agradezco, aprendí muchísimo, mucho, mucho, y creo que fue una experiencia pues que difícilmente podía eh, haber tenido en otras circunstancias. Yo la verdad lo agradezco muchísimo. Muy bien. Pues nuevamente, Lourdes, muchísimas gracias y bueno, estaremos viéndonos en algún espectáculo, ya sea en el escenario o fuera de él. Te mando un Claro, abrazo y gracias igualmente, por haber muchas gracias, participado. con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.